Oh pecador, ¿puedes dar una razón por la cual, desde que te levantaste esta mañana, Dios no te ha fulminado? Jonathan Edwards. Hola joven, bienvenido a una emisión más de Fe Verdadera. El día de hoy hemos de iniciar una serie titulada Dios Santo, Jóvenes Santos, que va a estar cimentada o va a estar fundamentada en el capítulo 3 del libro de Daniel, del versículo 1 al versículo 30, que le daremos lectura en un momento. Estas sesiones, estas dos enseñanzas que hemos de tener, nos han de mostrar que Dios es santo y por lo tanto nosotros, a pesar de la juventud en la cual tienes, a pesar de tu edad, tienes que mantenerte santo. Y el tema de hoy, o el subtema, vivimos en un mundo perverso, en un mundo lleno de maldad. Y vamos a entender cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir, a qué tentaciones estamos nosotros siendo probados, en cuáles nosotros enfrentamos, como jóvenes, cómo lo lidiamos, cómo salimos victoriosos en medio de todo esto. Para ello vamos a dar lectura. Daniel capítulo 3, versículo 1. Y leemos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y sus anchuras de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey. En estos dos versículos hay mucha redundancia, se repite mucho esta parte. Que se habían reunido y se había levantado y que tenían que ir y que tenían que adorar. Es como un énfasis de lo que se quería estar logrando en esta parte. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey ha levantado. ¿Quién ordenó que se levantara esa estatua? El rey. ¿Quién ordenó que se le adorara? El rey. Por ordenanza y por mandato del mismo rey. Versículo 6. Y cualquiera que no se postrare y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Había un mandato que establece el rey y había una consecuencia por hacer falta ese mandato. ¿Cuál era el mandamiento o cuál era el mandato que estaba ordenando? Adoren la estatua que se ha levantado. Y todo aquel que no lo adore será echado al fuego de horno. Versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro del rey que había sido levantada. Es decir, todo el pueblo, todos los que lo rodearon, hicieron caso. Pudo haber sido que hicieron caso por presión social. Pudo haber sido que hicieron caso por presión familiar. Pudieron haber hecho caso porque tenían la advertencia que si no lo hacían, entonces iban a ser muertos al ser echados al fuego ardiente. Y entonces, en ese temor y bajo esas condiciones, todo el pueblo cedió.
Versículo 8. Pero por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Esto quiere decir que hubo un grupo de judíos que no se quiso postrar ante las ordenanzas que el Señor, que el rey había ordenado. Versículo 9. Hablaron y dijeron al rey: Rey, para siempre viva. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. En un principio se acusan sobre algunos judíos. Es decir, pudo que haber sido un grupo que quiso ahí como que levantarse y oponerse, pero al ver la opresión, al ver que iban delante del rey y los acusaban, sucumbieron ante esa ley y terminaron adorando. Pero hubo 3 hombres de los cuales marca la Biblia en el versículo 12 que no se postraron. Y a pesar de que los amenazaron y que le dijeron directamente: si no se postran ni adoran, vamos a ir contra el rey y los vamos a evidenciar. Y ellos no aceptaron, ellos no dieron pie a ser de alguna otra manera amenazados y no dieron parte al cumplir este mandamiento. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Aquí viene una puesta en concilia a estos 3 jóvenes, a estos 3 varones. Los mandó a llamar delante de la misma presencia del rey para que se sintieran amenazados, presionados, para que de alguna otra manera vieran la grandeza de estar delante del rey, de todo ese ejército que lo rodeaba y cómo todos le adoraban y todos le servían, para que ellos fueran tentados y para que ellos de alguna otra manera cedieran. Pero vea lo que hace estos 3 jóvenes, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Wow. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí le están dando totalmente reconocimiento que el que los gobierna, el que los dirige y quien es su rey, no es el rey de Babilonia en ese momento. No es Nabucodonosor. No lo es. Ellos están reconociendo que tienen un solo rey, que alguien que los guíe, que los instruye, que les manda mandamientos, el único que obedecen, que es el Dios de los cielos, el único Dios. Y lo que responden ellos dice: Él tiene el poder para librarnos. Pero vea lo grandioso en su respuesta con el versículo 18, cómo cierra con oro, y es lo que vamos a estudiar. Y si no sepas, oh rey, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos estaban afirmando en el versículo 18 que si Dios no los libraba aún de ese fuego, ellos no iban a ceder, ellos no se iban a inclinar, ellos no iban a adorar y no iban a hacer lo que el rey estaba estableciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que no les importaba perder la vida a causa del nombre de Dios. Estaban seguros de que Dios podía librarlos. Pero también estaban seguros que Dios nos podía haber librado de ese fuego y sin embargo no cambiar su posición. Versículo 19. Entonces
Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Aquí el corazón del rey Nabucodonosor se encendió en ira al recibir una respuesta de esa magnitud, de esa índole. Le estaban faltando respeto en medio de toda su nación, en medio de todos sus gobernantes, en medio de todas sus mujeres. Le estaban faltando al respeto, y a pesar de ello, de las amenazas, de verlo latente, no sucumbieron. Versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen, esto es muy importante, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Esta es la evidencia clara de que el fuego era real. No era algo ficticio, no era un efecto ahí cinematográfico, sino que el fuego era tan ardiente y que alcanzaba las llamas de tal magnitud que los que aventaron o los que guiaron a esos 3 jóvenes se quemaron. Versículo 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a sus consejeros: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Versículo 26. Entonces el rey se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron del medio del fuego. Versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. ¿Quién lo dijo? Nabucodonosor. El rey de Babilonia, un rey pagano, un rey que abundaba en la idolatría, un rey que era en ese momento gobernante sobre unos imperios más fuertes en Medio Oriente, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a sus dioses. Esto no lo está diciendo un hombre de Dios. Esto no lo está diciendo un teólogo. Esto no lo está diciendo un pastor. Esto no lo está diciendo un gran predicador. Esto lo está diciendo un pagano, un incrédulo, alguien que no tiene temor de Dios. ¿Quién lo tiene que reconocer hoy? En este caso, ¿quién lo está reconociendo? Un rey pagano, que no teme a Dios. Versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Versículo 30 y final. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Fíjese muy bien que el decreto final
de Nabucodonosor ya no fue que adoraran la estatua. Ya no le importó eso. Eso se perdió. Quitó del medio de ese mandamiento, de ese decreto que él mismo había establecido, lo hizo a un lado. Y exaltó y resaltó que el Dios de estos tres jóvenes era más grande, digno de ser adorado, que no se cometiera blasfemia contra él, porque si no, todo aquel que lo hiciere tendría que ser descuartizado. Ya no mandado al horno del fuego, descuartizado, algo más grave. Interesante y profunda enseñanza, y vamos a ir entendiendo algunos de ellos. ¿Quién era Babilonia? Babilonia en ese momento era una nación y un imperio que se estaba levantando con gran fuerza. Estaba situada en la Mesopotamia, en los alrededores, donde hoy está lo que se corresponde como la ciudad de Irak. Estaba situada en medio de esto, y los únicos imperios grandes que existían en ese momento era el imperio asirio, lo que viene siendo Jerusalén, y ellos gobernaban esta parte de la región. Todavía en este momento no existía ni los griegos, ni mucho menos los romanos, y los persas estaban tomando posesión, pero no eran un peligro para este momento. Los egipcios, después de la caída de la liberación del pueblo de Dios, fue una nación que ya no pudo prosperar ni levantarse de ese gran golpe. En ese momento, Babilonia era el centro de todo el comercio, el centro en el cual era el imperio más poderoso. Por lo tanto, cuando versículos antes, si ustedes leen la historia de Daniel, el libro de Daniel, Daniel tiene un sueño acerca de una estatua que tenía y estaba divididos por varias secciones, dejando claro lo que iba de acontecer. La cabeza estaba cubierta de oro que representaba Babilonia. Después estaban los persas, después estaban los griegos, después estaban los romanos. Así era la interpretación del sueño que Daniel le hizo ver a Nabucodonosor. Entonces, cuando Nabucodonosor escucha esta interpretación, se llena de soberbia y dice: ¿cómo vas a decir esto? Si nosotros somos hoy en día el imperio más grande, más poderoso, somos el centro del mundo, tenemos todo aquí, no dependemos de nadie, no hay imperio que nos haga frente, tenemos el control de todo. ¿Cómo crees eso? Y entonces el corazón de Nabucodonosor se empezó a llenar de orgullo, de avaricia, de vanagloria, de poder, y lo nubló de tal manera que mandó que pusiesen una estatua en medio de todo este reino de oro. No solamente la cabeza, como lo afirmaba su sueño, sino él quería que todo estuviera cubierto de tal manera que indicara poder, control y dominio sobre todas las cosas. Y por eso manda a que se ponga una estatua y manda a que sea adorada, lleno de soberbia y altivez. Babilonia se caracterizaba principalmente por la idolatría, llena de muchos dioses. Una de sus dioses más significativas o representativas es Ishtar o Ishtar. Esta diosa, de hecho, está dentro de las historias de Babilonia, está la puerta de Ishtar, que es muy representativa. Tenemos también que el imperio babilónico tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, las cuales son los jardines colgantes. Algo también muy profundo. Se cuenta en la historia que uno de sus gobernadores le da y sucumbe ante los deseos de una de sus concubinas, de una de sus mujeres, para crear y representar ese florecer, porque ella era persa, dar ese florecer, esa vida que tenía. Y de acuerdo a la arquitectura, fue uno de los desarrollos más impresionantes en ese tiempo, porque fluía constantemente el agua, era como una fuente enorme en la cual fluía, y por ello es que los jardines eran hermosos, por cuanto a pesar del medio de toda esa región árida,
estaba siendo próspera en ese punto. También era el imperio más grande en ese momento en cuanto a la milicia. No había un imperio que se le semejara o que fuese. En cuanto a su arquitectura, estaba muy trazada, estaba haciendo cuadrantes muy trazados. Ellos ocupaban mucho las matemáticas, abundaron mucho en la ciencia en ese momento. Entonces Babilonia era el centro de la idolatría. También se caracterizaba por la inmoralidad sexual, se caracterizaba por satisfacer los deseos de la carne en medio de ciencia, de logros, de reconocimiento, de avaricia, de orgullo. Y esto era en medio lo que estaba haciendo Babilonia. Ahora, ¿por qué hay judíos en Babilonia? Recuerde que cuando se rompe el reino de Israel y se divide en dos reinos, el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá, los asirios o los sirios toman así la parte del reino del norte. Y vienen los profetas, donde escuchamos a los profetas que dicen arrepiéntete, ha de venir tiempos malos. Y ellos decían no va a pasar nada malo. Vienen los sirios, los conquistan y los dispersan. Y el reino de Israel se queda abajo en la provincia de abajo, donde se establece y donde está Jerusalén. Y también los profetas empiezan a advertirte, arrepiéntete, haz lo bueno, vuelve a tu Dios, deja la idolatría, deja la inmoralidad sexual, deja todo lo que te aparta de Dios. Y ellos simplemente no hicieron caso. Vino Babilonia, los conquista y los lleva cautivos, los lleva para ser esclavos. Entonces, cuando Babilonia ya tiene esclavos, que son los judíos, que es el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, entonces es como se empiezan a habitar y empiezan a ver este tipo de ciudadanos dentro de una nación pagana. Es por eso que encontramos a Daniel, que era del pueblo de Israel, del pueblo judío, y encontramos a sus tres amigos, a estos tres jóvenes que estaban en medio de ellos. Y es cuando nosotros nos damos cuenta que a pesar de que estemos en medio de un imperio, en medio de una nación pagana, en medio de un mundo perverso, hay esperanza en cuanto a mantenernos en santidad. No hay algo que nos pueda detener para cumplir los mandamientos de Dios y para andar en santidad. ¿De acuerdo? Vamos a seguir estudiando un poco acerca de esta parte. Estaban los tres jóvenes en medio de una sociedad totalmente pagana, llena de idolatría. Y ellos se mantenían en pureza y en santidad. Ellos se apartaban de las prácticas que cometían cada uno de ellos, e incluso estudiando el libro de Daniel, se dice que ellos no participaron de muchas de las prácticas que ellos establecían, porque ellos se negaban. Pero aquí venía un decreto bastante fuerte para ellos: no adorar y no cumplir una ley por mandato y decreto del rey, que tenía una consecuencia que era la muerte. Ellos, a pesar de esta advertencia, a pesar de esta amenaza, no dieron pie a cumplirla. Y algo que los hizo librar a la tentación, a la prueba y ante esta maldad, fue que ellos tenían conocimiento de la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que nos falta muchas veces para nosotros poder triunfar, para poder ser victoriosos en medio de una prueba y una tentación? Abundar en el conocimiento de Dios y conociendo que su soberanía es algo magnífico y es algo que solamente le pertenece a Él. Porque estos jóvenes sabían claramente que Dios es soberano y que tiene control de todo, y que el que reina sobre todas las cosas es Dios, y que a quien le tienen que rendir cuentas es a Dios, no a un hombre. No quedar bien con un hombre, no querer aparentar una vida para estar bien con un hombre, sino que ellos tienen y conocen y saben que el Dios soberano gobierna sobre todos nosotros, y a Él es al que hay que temer,
hay que conocerle, hay que saber qué dicen sus mandamientos para poder cumplirlos y no hacer falta a ellos. Entonces, ¿qué te falta a ti, joven, para que tú puedas hacer frente a las tentaciones? Conocimiento de la soberanía de Dios. Y cuando tú conoces la soberanía de Dios, entonces ya hay otra actitud para ti para poder hacer frente a todas estas tentaciones. Fíjese muy bien lo que contestaron los jóvenes. Ellos dijeron, Dios nos puede librar. Era una opción, Dios lo podía hacer, claro que lo puede hacer. Claro. ¿Los podía librar del fuego y que no murieran? Claro que sí. También Dios en su soberanía podía permitir que se quemaran un poquito, también. O también ellos conocían que si entraban a ese horno con ese fuego ardiente iban a morir. Pero en los tres casos, o en los dos casos que marca la Biblia, jamás tuvieron la opción de decir, bueno, si me estoy quemando, pues ya empiezo a adorarle al rey Nabucodonosor. O la otra posición de decir, bueno, sé que Dios me puede librar y con esa me caso, ¿no? Dios me va a librar, Dios me va a librar, Dios me va a librar. Tampoco. Ellos dan apertura al conocimiento sobre la soberanía de Dios. Una me puede librar, gloria a Dios. Y si no me libra, gloria a Dios. Si me libra, no voy a adorar. Si no me libra, no voy a adorar. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros para hacer frente a las tentaciones, conocer la soberanía de Dios. Dice, joven, bro, o sea, tú a veces yo sé que estás pasando por muchas pruebas. Yo sé que a veces tienes dudas de muchas cosas. Yo sé que a veces quisieras que las cosas fueran diferentes, ya sea en casa, con tus amistades, con tus hermanos, con tus amigos, con los que te rodean. A veces estás harto y cansado de muchas situaciones. Pero en donde tú debes descansar es en la soberanía de Dios, al conocer quién es Él. Y que, como dicen las Escrituras, teme a aquel que puede destruir tu alma. No temas a aquel que en esta vida te la puede quitar. Cualquiera en este mundo se puede quitar la vida uno a otro, lleno de maldad y perversidad en su corazón. Pero teme a aquel que puede destruir tu alma. Entonces, no temas a tus amigos, no temas a este mundo, teme al Dios soberano. Jamás establecieron, ni decretaron, ni afirmaron nada, jamás le dieron una orden a Dios, Dios líbranos. No, ellos dijeron, conozco a Dios, sé quién es Dios, sé que me puede librar y sé que no me puede librar. Pero en ninguna de las dos cosas que decida Dios, voy a adorar. Conocían que podrían ser librados o morir. Y en cualquiera de estos dos resultados no se iban a inclinar ante un ídolo ni ante un rey. Obedecieron antes y temieron a Dios sobre todas las cosas. Y eso a veces es lo que nos hace falta para poder no consumar una tentación para que llegue al pecado. Conocer a Dios. Hay una gran diferencia entre temor de Dios y miedo a Dios. El temor se basa en ser preventivos. El no hacerlo porque ya conozco quién es Dios y cuáles son las consecuencias. Y eso es el temor de Dios, al saber quién es Dios. En cambio, el miedo es conocer a Dios y cómo Él va a reaccionar a causa de nuestra desobediencia, nuestra maldad y nuestros pecados. Sabemos lo que nosotros somos acreedores de esa parte. Entonces tenemos que, de alguna u otra manera, conocerlo para que podamos nosotros temer a Dios. Teme a Dios, joven. Teme a Dios en el momento que quieras ir y tomar tu computadora, en el momento que quieras abrir tu celular, en el momento que quieras ver una imagen, que quieras ver un TikTok, un Instagram, en el momento que quieras entablar una relación con otra persona, en ese momento teme a Dios para que te apartes de tu pecado y de tu maldad. Y el día de mañana no lamentes la consecuencia de ese pecado. A pesar de que su vida estaba en peligro, no les importó. A pesar de que estaban enfrente del gran gobernante, no les importó. ¿Cuántos de nosotros nos enfrentamos a una tentación y por simplemente que ya no me manden mensajes mis amigos, que me quiten del grupo o que ya no platiquen conmigo,
decimos, ok, cedo, ya, listo, ahí está. Y ni siquiera nuestra vida está en peligro, simplemente alguien nos va a dejar de hablar. Pero nosotros debemos tener la firmeza, el valor, la confianza y no tener miedo a lo que viene a rodearnos este mundo. ¿Qué tuvieron que hacer los jóvenes para ser librados del fuego? Nada. Simplemente lo que tuvieron que hacer es confiar en el Dios soberano y conocerlo. Simplemente fue lo que tuvieron que hacer y mantenerse firme, mantenerse obedientes, mantenerse fieles y mantenerse santos, es decir, sin mancha, sin contaminación, apartados totalmente de lo que se había establecido. ¿Qué necesitas tú para ser librado de la tentación? Solamente mantenerte obediente, fiel, santo. Aguanta. Soporta la tentación, dicen las Escrituras. Que no te importe lo que los demás hagan, que no te importe que todos se están moviendo menos tú, que todos están creciendo menos tú, que todos están consiguiendo trabajo menos tú, que todos están alcanzando una posición menos tú, que todos están prosperando de alguna otra manera menos tú. Tú mantente fiel, obediente a Dios, y eso bastará para incluso cambiar las leyes de toda una nación. Dentro de la historia que se nos platica, vemos al elemento del horno de fuego. Es claro que esta práctica ya la llevaba consigo Babilonia. A todos los que estaban como traidores, rebeldes de otras naciones, de otra religión, eran echados al fuego. Es algo muy común para ellos. Era algo muy común para ellos. Y al conocer que todos, absolutamente todos, se habían quemado, a pesar de sus múltiples dioses, porque venían de otras naciones, de otras religiones, eran traídos, surgían traidores, rebeldes, y a pesar de todas sus creencias, ellos sabían que todos tenían el mismo resultado al final, ser quemados y morir. Por ello, cuando Nabucodonosor ve que no se están quemando, se interesó en saber a quién ellos adoraban y cómo fueron librados. A veces nos desgastamos con cosas absurdas para llamar la atención de los otros. Y hablo no sé si tú me escuchas que eres líder de joven en tu congregación o eres parte del cuerpo de servidores en donde estás. A veces nos desgastamos para atraer a jóvenes. Y ponemos que de alguna otra manera ponemos al mundo y solamente lo santificamos para que sea atractivo a los jóvenes. Y ellos puedan venir a escuchar de la palabra de Dios y que no se sientan solitos, no se sientan incomprensibles, que se sientan bien, a gustos. Casi queremos hacemos como que ponerles sillas de cine, con su refresco, con sus nachos. ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? No te vayas, por favor. ¿Qué quieres? ¿Luces? Te pongo luces. ¿Qué quieres? ¿Pantallas grandes? Te pongo pantallas grandes. ¿Qué quieres? ¿Una plataforma? Te pongo una plataforma. ¿Qué quieres? ¿Una escenografía? Te pongo una escenografía. Pero por favor, no te vayas. Y a veces caemos en esos errores y dejamos de creer en la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué tuvieron que hacer Sadrach, Mesach y Abednego? Nada. Solamente ser obedientes, fieles y ser santos. Y vamos a hacer que cuando seamos así, los demás empiecen a interesar. Cuando tú eres diferente, joven, en este aspecto bíblico y con principios de Dios, vas a hacer que los demás empiecen a interesar en las cosas de Dios. Vas a hacer que los demás volteen a ver como lo hizo Nabucodonosor. Oye, espera, ¿por qué este brother no quiere? Le estamos presentando a esta chica, a esta chava, le hace caso, le manda mensajes, ya casi es un hecho. ¿Por qué no quiere?
Oye, ¿por qué esto la invitamos a esta chica y no quiere ir a las fiestas? Podría ser popular, si se vestiera diferente, si se arreglara diferente, podría tener al chico que quisiera. ¿Por qué no? Y es cuando ellos ven por qué sus padres viven bien, por qué no tienen problemas en casa, por qué no hay gritos, por qué no hay el deseo de ya me quiero salir de la casa, ya no aguanto a mis padres, ya no aguanto a mi hermano, por qué estos jóvenes viven de una manera pacífica y no. Y de la misma manera quisieron levantar a un rey, a un emperador y llamaron su atención para cambiar un decreto. Así nosotros, a través de la santidad, de la fidelidad y del valor que tenemos que tener para ser transformados por Dios y transformar a través de ese ejemplo a otros. Joven, es lo que tú y yo necesitamos. Ser ejemplo a otros para que los demás se levanten. Y no va a haber necesidad de tener algo atractivo, de tener algo wow. Simplemente ellos van a venir. Como dice las escrituras en Hechos 2, Dios hacía que se integraran a la iglesia los que Él quería. Simplemente necesitamos jóvenes con estas características. Ahora, el fuego. El fuego es algo que quema, nos guste o no, es una verdad absoluta en ese aspecto. Podemos tener la confianza que en medio de una sociedad totalmente pagana, llena de idolatría, con narcisismo, lleno de maldad, lleno de perversidad, Dios nos puede librar y mantenernos puros de tal manera que ese fuego, que son las tentaciones, que es el pecado, que es la maldad, no nos toquen. ¿Tú puedes vivir en medio de una sociedad con estas características? Sí. Tú puedes estar rodeado por las redes sociales, puedes estar rodeado por ideologías en la escuela, puedes estar rodeados con nuevas leyes y normas que se están levantando con derechos humanos, de igualdad de género, puedes estar rodeado de mil y otros ataques, de ideas, puedes estar en medio de ellos, sí, y puedes mantenerte santo, sí. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Ese fuego que estaba en medio de los jóvenes representa todo eso que te acabo de describir. Y a pesar de estar en medio de esto, podemos mantenernos santos, sí. Pero ¿qué se necesita? Confiar en el Señor, serle fiel al Señor y mantenernos santos. Porque si nosotros empezamos a ir, nosotros empezamos a tomar, nosotros empezamos a experimentar, nosotros empezamos a probar, entonces nos vamos a contaminar y ese fuego nos va a empezar a quemar. Pero estando en medio con nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser librados de todo ello. ¿Vamos a tener que enfrentar las pruebas y tentaciones? Sí, joven, sí. ¿Te vas a tener que enfrentar en medio de ellos? Sí. Pero esto es, con ayuda de Dios, una decisión que tú y yo debemos de tomar para no sucumbir ante la tentación. Solo hace falta obedecer, fidelidad, conocimiento de Dios en cuanto a la fe verdadera, en cuanto a la fe del único Dios y santidad. Ahora, por otra parte, el fuego nos ayuda a pasar por pruebas para fortalecer nuestra fe. Muchas veces somos atravesados por fuego para purificarnos, para limpiarnos, para quitar todas las cosas que no agradan a Dios y para que nuestra fe se fortalezca en medio de ellos. Imagínense cómo la fe de estos jóvenes creció al ver la mano de Dios, al ser librados y que en medio de ello no se contaminaron, no se quemaron y pudieron tener la libertad en Dios. El fuego a veces es necesario en nuestras vidas, sí. Te van a tentar, sí. Van a venir quien te haga apartarse, sí. De diferente manera, joven. No pretendas que a un joven lo tiente de una manera y a otro de otra, de la misma manera, y los dos sean probados por esa misma parte. No, somos probados cada uno de nosotros según nuestras pasiones, según nuestra maldad, según nuestra perversión, según nuestros pecados. Habrá jóvenes que batallen con la pornografía, habrá otros jóvenes que batallen con la avaricia, con el orgullo, con la soberbia, habrá otros jóvenes que batallen
con la belleza, con el aparentar algo, con su cuerpo. Habrá jóvenes que batallen con la fornicación. Pero cada uno de ellos es pecado y está en contra de Dios. Pero cada uno de lo que está sucediendo ahí, tenemos que ser librados porque nos mantenemos en santidad y en pureza y creemos en nuestro Dios soberano y abundamos en ello. Y si somos librados de ese fuego, crecerá nuestra fe y dejaremos que Dios quite todas esas impurezas. Fíjese muy bien algo que le platicaba. Ellos entraron atados. ¿Lo recuerda? Los ataron antes de ser arrojados. Y los que lo arrojaron, comentamos que murieron. Pero ellos entraron atados. Sin embargo, cuando salen, e incluso cuando Nabucodonosor los ve, dice que ellos andaban. Esto quiere decir que esas ataduras sí se consumieron y les fueron quitadas. Entonces, Dios quita esas impurezas de nuestras vidas que nos tienen atados. También por eso sirve el fuego, joven. Para que Dios quite todo eso que posiblemente te tiene atado. Posiblemente es algo con lo que estás lidiando, con tu carácter, con la obediencia hacia sus padres, con tu relación con tus amistades. Y tiene que venir Dios con ese fuego purificador y quitarlo de tu vida para que tú empieces a caminar con Él libremente. Deja que el fuego de Dios te consuma. Deja que el fuego de Dios venga y te ayude a purificarlo. Solamente deja que el Señor trate con tu vida y tu corazón. Esto es algo en lo cual hemos aprendido el día de hoy. Joven, estás en medio de un mundo pagano, estás en medio de un mundo perverso, mas sin embargo hoy Dios te manda y hoy Dios te ordena que te mantengas fiel en conocimiento de Dios, que te mantengas en santidad. Que va a ser difícil, sí, que la prueba puede ser algo en lo cual te llame la atención y digas, no puedo, ya no puedo con esto y voy a caer. Pero Dios hoy te recuerda que Él es soberano y que Él te librará. Y si aún no te librare, estarás reposando por Él por la eternidad. Pero lo que Él quiere es que tu corazón se mantenga fiel y firme hasta el último momento. Mantente fiel, sigue fiel, continúa fiel y no des pie ni a la tentación, ni mucho menos al pecado. Y Dios te librará. Y con ello tu vida será transformada y será cambiada y alcanzarás también, por medio de tu testimonio, cambiar y transformar la vida de otros. Bien, jóvenes, esto es la primera parte de esta nueva serie que empezamos. Dios te bendiga, Dios te guarde y la próxima emisión nos encontraremos para seguir hablando de Daniel capítulo 3. Fe Verdadera es un proyecto que busca llevar el Evangelio por medio de personas equipadas en la sana doctrina, respaldadas por una vida llena de fruto y que ese fruto permanezca para contagiar la pasión por obedecer y vivir la palabra de Dios en todo el mundo.